Estimados asistentes al cuarto Congreso Internacional Bimodal en Inclusión Social y Educativa, es un placer volver a estar con ustedes en el Congreso CISE. La ponencia que les vamos a presentar se titula Perspectivas de las familias en la inclusión educativa y sanitaria del alumnado con enfermedades minoritarias. Las ponentes de esta presentación son Elizabeth García Peral, Laura Armas Junco y Laura Alonso Martínez de la Universidad de Burgos. La línea argumental que vamos a seguir para explicar esta investigación empezará con el marco teórico en el que se sustenta nuestra investigación, el objetivo, la metodología empleada, los resultados hallados y se discutirán sobre estos resultados y se concluirá. Y finalmente señalaremos las referencias más importantes que sustentan nuestra investigación. Bien, las enfermedades poco frecuentes, las enfermedades minoritarias, como su nombre indica, son poco frecuentes en la población y por tanto las personas que las padecen tienen una serie de necesidades que se relacionan con el diagnóstico, de ahí la importancia de un diagnóstico precoz para mejorar la calidad de vida, de la investigación para dar tratamientos adecuados y de adaptarse en el ámbito y dar estrategias en el ámbito personal y además también estar apoyado por el ámbito social muy importante, el educativo y el laboral. En este trabajo nos centraremos principalmente en el educativo, ya que hablaremos de escolares. Bien, nos hemos planteado también un apartado muy importante que es esencial que haya una buena comunicación y coordinación entre todos los profesionales que intervienen en el abordaje de este tipo de patologías para que de esta manera se dé un buen cuidado. Entonces, en los menores es vital que haya una coordinación entre todos estos procesos y no vale con una coordinación, es necesario que haya una colaboración entre todos los servicios disponibles. Por tanto, podemos ver que los factores que influyen en esta comunicación y coordinación para que sean fundamentales, debe haber una coordinación entre la familia, con el personal sanitario, con el personal educativo y con el personal social. Y la manera adecuada para que haya una buena gestión de casos es la comunicación y la coordinación. Bien, el objetivo, profundizar en las experiencias comunicativas de la familia con hijos con enfermedades poco frecuentes. Las preguntas de investigación. ¿Cómo es la comunicación entre las familias y el centro educativo? ¿Cuáles son los cauces de comunicación? A estas preguntas son a las que pretendemos dar respuestas en nuestro estudio. Bien, la metodología utilizada, el diseño, ha sido un estudio cualitativo de caso, en el que participaron 4 familias en las que había 4 niños que padecían enfermedades minoritarias poco frecuentes. Una niña de 5 años con tetrasomía del gen 15, un niño de 7 años con canalopatía, una niña de 4 años con neurofibromatosis y un niño de 6 años con síndrome de Brugada. Y el enfoque se centró en lo que hemos ido mencionando, la comunicación y la coordinación entre los agentes implicados en la atención de estos menores para dar respuesta a sus necesidades. Bien, los instrumentos fueron entrevistas en profundidad, en los cuales teníamos una guía que fue diseñada por el equipo Inéditos de la Universidad de Islas Baleares. Los participantes han sido 4 madres de niños afectados por enfermedades poco frecuentes que estaban escolarizados en centros educativos y a los que pudimos acceder gracias al centro de referencia en enfermedades poco frecuentes que se encuentra localizado en Burgos. A partir de la transcripción, al grabarse las entrevistas, se transcribieron y se analizaron teniendo en cuenta el procedimiento de Brown y Clark, en el que a través de una categorización inductiva en la que se marcaron los códigos y las etiquetas, surgieron los temas, que vamos a hablar a continuación de los 6 temas que han surgido en esta investigación. El primero se centró en las necesidades, que era entender que para el bienestar físico en la comunicación es necesario
la adquisición de valores socioculturales. Entonces las madres suelen ser las que se dediquen al centro, ¿no? Para explicar las necesidades y desconocen cuál es la coordinación que se da entre los centros bases y la atención temprana, y ellas suelen ser, los familiares suelen ser los que se muevan para buscar la conexión. Muchas veces consideran que hay un profesional que es el que se encarga de todo. Bien, las respuestas recibidas se refieren a las acciones ejecutadas por los servicios educativos y sociosanitarios para dar respuesta a las necesidades de los menores. Las madres conocen lo que hacen los niños para desarrollar sus capacidades en el aula, pero parece que hay poca comunicación entre los profesionales y la familia en la práctica. La relación y la comunicación con los diferentes profesionales que atienden a los hijos se considera que es buena, aunque refieren que les gustaría que hubiera una mayor comunicación y frecuencia. En cuanto a las proposiciones, que son las propuestas de mejora de los aspectos de formación de los docentes y los profesionales que atienden a los menores, las participantes proponen que es necesario que se eliminen primero las barreras arquitectónicas y que también es fundamental la formación que se da a los profesionales porque desconocen cuáles son las propuestas que tienen para abordar este tipo de enfermedades poco frecuentes. El cuarto tema se centró en la historia y en el recorrido escolar de los menores, en el que las madres han experimentado todo tipo de sentimientos y de sensaciones como incertidumbre, temor, desconfianza y a la vez también alegría cuando ven que los niños, que sus hijos e hijas se van adaptando en la guardería a la escuela y ven cómo van progresando. Consideran que el recorrido de los menores en las guarderías y en las escuelas ha sido positivo y que ha mejorado la calidad de vida de estos menores. Y además se enfatizan en los cambios que se han producido en los menores, notando tanto en el ámbito escolar como en el familiar, debido al trabajo que se realiza para que los menores sean muy autónomos y aquí resaltan muy importante la atención, los cuidados recibidos en atención temprana. La historia actual es el tema que se dirige hacia el presente. Entonces consideran que un elemento facilitador del desarrollo y del aprendizaje de los menores es el profesorado. El profesorado es el que puede conseguir este punto. Entonces, por eso es fundamental que haya una coordinación entre la escuela y los medios sanitarios, y las madres desconocen si existe una gestión de casos. Y además no saben qué tipos de protocolos de actuación porque desconocen cómo se encuentra esto en los centros. A su vez, los planes de acogida consideran las madres que ha sido muy adecuado, que se han sentido bien acogidos, que han podido ir al centro a explicar sus problemas, pero sí que consideran que han encontrado dificultades en función de centros educativos y que consideran que las mayores, por la dificultad de recursos y por la mayor diversidad que puede haber en el entorno, ha sido en el entorno rural. Bien, las discusiones y conclusiones es que la comunicación entre la escuela y la familia es la que facilita que haya una incorporación y una adaptación. Consideran que la comunicación existe, aunque es escasa, y muchas veces no se relaciona adecuadamente entre los ámbitos escolares y sanitarios, lo cual mejoraría la calidad de vida de estos escolares. Entonces, mediante los datos que hemos obtenido, podemos inferir que sería fundamental mejorar la gestión de casos entre el servicio sanitario y la escuela. Y este estudio, sus fortalezas, es que nos explica nos explica temáticas que no solemos tratar y que son muy importantes para conseguir una verdadera inclusión del alumnado en las aulas. Por ello es fundamental continuar con este tipo de estudios, y la limitación que podemos encontrar es la falta de triangulación con docentes y con instituciones. Pero consideramos que es muy importante porque ya es un estudio fundamental para resaltar la importancia de continuar realizando este tipo de estudios para mejorar la inclusión de nuestro alumnado. Bien, aquí tenemos unas de las referencias que han sido más importantes para la elaboración de nuestro trabajo. Y nada, agradecerles que nos hayan escuchado. Así que muchas gracias por el interés en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes. Y aquí tienen nuestros correos por si quisieran contactarnos para preguntarnos más dudas.
Buenas tardes a todas las personas presentes en este cuarto Congreso Internacional sobre Inclusión Social y Educativa. La profesora Remedios Benítez Gavira y yo, Sonia Aguilar Gavira, pertenecemos al Departamento de Didáctica de la Universidad de Cádiz y presentaremos hoy la comunicación que tiene como título Feliz a la Escuela. La información que vamos a ofrecer a través de esta comunicación nace de un proyecto de investigación en relación al alumnado con enfermedades raras o poco frecuentes, desarrollado por un equipo de profesoras y profesores de la UCA que tiene como objetivo principal sistematizar buenas prácticas inclusivas. Se trata de una investigación de corte cualitativo. Una vez investigado sobre posibles prácticas inspiradoras en la localidad, se recopilaron, seleccionaron 3 casos pertenecientes a diferentes etapas educativas. Para la recogida de información, en cada uno de los casos se realizó, por un lado, un análisis documental donde se analizó el plan de atención a la diversidad existente en el centro, los informes con respecto al alumnado en sí, y por otro lado también se realizaron entrevistas semiestructuradas al equipo directivo, al profesorado, a los PT, a las familias y a las propias voces de esos niños y niñas. Antes de la aplicación de dicho instrumento, se tuvo en cuenta las aportaciones del comité ético formado por la PT, por familia, en relación a prácticas inspiradoras y desde 3 dimensiones, ¿no? Desde la cultura, las políticas y las prácticas en los centros educativos. El fin era comprender qué aspectos pedagógicos y organizativos están presentes a la hora de configurar respuestas educativas exitosas a las necesidades del alumnado con enfermedades poco frecuentes durante su escolarización o qué aspectos deben seguir mejorando. Otro de los aspectos importantes era conocer desde las voces de estos niños y niñas cómo vivencian su escolaridad, ¿no? Su escolarización, que es el tema en el que nos vamos a centrar en esta comunicación. El caso en el que nos centraremos concretamente es en el de Luna, una alumna perteneciente a la etapa de primaria de un centro educativo de Puerto Real, de Cádiz. Se trata de una alumna bastante alegre, sociable y extrovertida. Con respecto a la enfermedad poco frecuente que tiene Luna, es el síndrome de Noonan. Es un trastorno genético que puede causar características faciales inusuales, baja estatura, problemas cardíacos, dificultades físicos y posibles retrasos en el desarrollo, entre otros. Una vez realizada la entrevista a Luna y tras los resultados alcanzados, podemos afirmar que existe un enorme grado de satisfacción por parte de la alumna a la hora de asistir a la escuela. Manifiesta existir un grupo clase, en su grupo clase muy buena relación y ser un grupo bastante cohesionado, con un clima afectuoso, de amistad, respetuoso, tolerante y donde se reconocen y apoyan mutuamente las actividades que desarrollan. No existe ningún tipo de discriminación y donde se valoran las diferencias. Todo ello ha favorecido a que Luna sea una niña extrovertida, muy sociable, como hemos comentado anteriormente. Refleja la cercanía, la confianza y altas expectativas por parte del profesorado hacia todo el alumnado, ajustando la enseñanza a las posibilidades reales de Luna y favoreciendo en su autoestima y autoconcepto. Esta forma de trabajar hace o ha hecho que Luna también posea una gran motivación intrínseca por superar las dificultades y alcanzar nuevos logros. Para ella la escuela supone un espacio de diversión y donde aprender constantemente, por lo que supone una de sus principales motivaciones a la hora de asistir, junto a la posibilidad de socializar y estar con sus compañeros y compañeras. De hecho, las relaciones entre los compañeros y las compañeras se extienden fuera de los muros del centro educativo. Tiene una gran implicación, tiene un gran entusiasmo, interés y motivación por todas las asignaturas, aunque ella destaca aquellas destinadas a la música y el arte.
En relación a los ajustes tanto pedagógicos como organizativos que se le ha ofrecido desde el centro educativo, hay algunos aspectos a mejorar desde las políticas, ya que aunque manifiesta estar presente en el aula gran parte de la jornada, suele salir de la misma para recibir los apoyos necesarios, por lo que se percibe aún ciertas barreras. No se lleva a cabo un trabajo, digamos, conjunto entre los dos profesores dentro de un mismo aula, con el mismo grupo, sino que esos profesionales están separados y trabajan de forma individual y de forma paralela, cada uno con un grupo y el otro centrado solo y exclusivamente en Luna, lo que hace que tanto compañeros y compañeras como Luna pierdan momentos de relación, participación y aprendizaje conjunto. Aunque persiste ciertas barreras que dificultan una inclusión plena, sí es cierto que existe una gran voluntad por parte del centro en alcanzar, ¿no?, esa inclusión de todo su alumnado y que tienen una mirada bastante positiva hacia todos ellos y ellas. Muchas gracias por vuestra atención. El proyecto The Chrysalis and the Butterfly, Autobiographical Path of Penitentiary Pedagogy, nace de la hipótesis de que una pedagogía crítica del arte favorece el desarrollo de una educación preventiva. Una segunda hipótesis sitúa la palabra como transversalidad para que las personas privadas de libertad resignifiquen su pasado, o puedan enfrentarse al mismo y se doten de herramientas para transformar la realidad e inventarse un porvenir fundado en otra manera de estar en el mundo sostenible y comunitaria. A lo largo de los últimos años, hemos trabajado en el diseño de los objetivos que han transformado un proyecto basado en la tradición oral, la literatura, la lectura, la escritura y la expresión artística, hacia la complementación de la estructura educativa de la institución penitenciaria en la búsqueda de un desarrollo crítico, creativo y ético de una ciudadanía que enriquezca a una sociedad democrática fundada en un Estado social de derecho. La metodología ha seguido el modelo IAP, Investigación, Acción, Participación, y se basa en la cartografía y en los diagramas Foucaultianos, también en las estructuras rizomáticas y los acoplamientos de Deleuze, los umbrales epistemológicos de Bachelard, las multitudes de Spinoza, los signos de Proust y el desencantamiento nietzscheano, por el cual el proyecto ha ido transformándose y redimensionándose junto a sus protagonistas. La comunidad penitenciaria, la comunidad socioartística del Festival Internacional del Cuento de los Silos, el equipo de investigación Pedacri de la Universidad de La Laguna, el aula cultural de narración oral de la UL y el Centro de Educación para Adultos, de cara a conformar una red internacional junto a otras instituciones penitenciarias europeas. Invitar las culturas y seducir desde las artes son la estrategia de una pedagogía crítica que sueña con complementar los itinerarios formativos de la institución penitenciaria. Ofrecer a los reclusos la oportunidad de rescatar su experiencia como material de narrativa y escritura, desde los planteamientos de Freire, con el objeto de que puedan resignificar su pasado, revisitarlo una y otra vez, para tomar conciencia de su lugar en la trama histórica y aspirar a construir un futuro con palabras propias. La morfología de Prop se despliega en una novela río. Múltiples afluentes se abren paso entre la cartografía de la pedagogía penitenciaria, creando humedales, deltas, lagos, cascadas y otros accidentes artísticos por los que las palabras fluyen imaginando nuevos zaguanes donde las personas privadas de libertad toman el protagonismo de sus memorias y las transforman en literatura. Un proceso propio de una pedagogía a fuego lento que necesita de escuchar, leer, conversar, escribir y narrar, para tornar el tiempo límbico penitenciario en ese otro tiempo de los cuentos más allá de los relojes. Trabajamos con el método Elsen, escuchar, leer, conversar, escribir y narrar. Un método que proviene de hospedar las artes en lo pedagógico y liberar la palabra entre barrotes, sustentado en el potencial de las autobiografías confinadas. El valor de las memorias prisioneras como literatura de libertad nos conduce no solo a la creación de un espectáculo de narración de personas privadas de libertad en el Festival Internacional del Cuento de los Silos, a la integración de la educación artística en los itinerarios formativos de la institución penitenciaria,
a los talleres de lectura, escritura, teatro y narración, al programa de radio pedagógica Palabras Prisioneras y a la creación de materiales audiovisuales para la difusión en las redes sociales. Todos esos pasos a lo largo de los años nos conectaron con otras instituciones penitenciarias y, por la necesidad de compartir experiencias y vincular el trabajo pedagógico y artístico más allá de los muros, surgió el proyecto La Crisálida y la Mariposa, sendas autobiográficas para la pedagogía penitenciaria. Hablamos de un proyecto Erasmus Plus CAAC 204, financiado con 201.787 euros, que pretende organizar una actividad autobiográfica dentro de las prisiones para promover y fomentar la reconsideración del pasado y la planificación del futuro más allá de los barrotes. El proyecto se basa en unos caminos, trayectorias orales que serán utilizados libremente por los socios para enmarcar los lienzos de la vida de las personas privadas de libertad en una estructura inmaterial, lo que dará lugar a un valor autorreflexivo e introspectivo a través de diferentes disciplinas o áreas. La escritura de sí mismo, o en general la apertura de una ventana a la propia existencia, se entenderá como un cuestionamiento de la identidad del sujeto, como un trabajo individual, como la asunción del cuidado de sí, ojalá como la reelaboración de una trayectoria de sentido. Al final del proyecto pretendemos ver qué resultados podemos proponer en otros contextos entre estas propuestas. 1. El vuelo de la mariposa. El detenido cuenta o escribe haciendo elecciones, yendo y viniendo en el pasado, reflexionando sobre el presente y el futuro, componiendo una trama significativa y consciente de su existencia. Por lo tanto, la autobiografía es el método autodidáctico por excelencia, no solo basado en la escritura, sino también en la oralidad, la conversación narrativa y en otras formas de autorrelato. 2. Las sendas autobiográficas. Un taller es ante todo el lugar de análisis y construcción de las identidades personales de los participantes. Se trata de construir algo juntos, por lo que es necesaria la presencia de un grupo. El número de participantes debe ser de 20 personas o 30 como máximo, para que el trabajo pueda ser compartido e intercambiado. Los recuerdos de una persona pueden estimular a las demás, convirtiéndose en un recurso importante. 3. Pedagogía de la memoria. El grupo autobiográfico se centra en la persona. Pretende sacar a la luz partes olvidadas de uno mismo a través de la propia memoria. Estos recuerdos personales pueden ser bellos y menos bellos. En cualquier caso, esta reflexión se activa siempre en un contexto lúdico y nunca terapéutico, principalmente agradable y estimulante. 4. Leyendo la otredad. El grupo activado por el taller produce efectos positivos en la imagen de sí mismo de los miembros del grupo. Esta puede redefinirse no solo a través de una relación empática dentro de un intercambio educativo, sino también a través de una reflexión en las relaciones con los compañeros. 5. Mariposa, mariposas. El carácter coral de las experiencias, las retroalimentaciones, la reflexión en la historia del compañero son grandes formas de conocerse y descubrir a los demás. Los temas existenciales tratados dentro del laboratorio autobiográfico combinan, por su propia naturaleza, los diferentes grupos de edad y las diferencias psicológicas, sociológicas, étnicas y culturales de la población carcelaria. Reconocerse en los demás a través de experiencias comunes tranquiliza y fortalece a quienes tienen miedo de sus sentimientos, haciéndoles conscientes de que no son tan raros. De otro modo, mostrar y compartir los sentimientos se hace posible. 6. Comunidad de palabras. Durante los talleres autobiográficos es importante realizar una serie de experiencias individuales que luego serán la mayoría de las veces compartidas con el grupo. La actividad del taller lleva a desarrollar una atención a las diferencias individuales y a las historias de la vida de los demás. Los talleres autobiográficos aprovechan un par inseparable: la inmediatez de la expresión oral y la profundidad de la autoescritura. 7. En el nombre del preso. La autobiografía en la cárcel. A menudo, la historia del desviado solo se cuenta a través de las palabras y el informe del psicólogo, del educador, del trabajador social, del abogado. Muchos presos nunca han tenido un verdadero derecho a la palabra en su vida, nunca han podido expresarse de verdad sus estados de ánimo, su ira, sus emociones y reflexiones. Tener a alguien que escuche con respeto y sin juzgar es un privilegio para unos pocos, y no solo en la cárcel. Aceptar la biografía ayuda al narrador a sentirse acogido, y esto
facilita el proceso de autoaceptación. Él es el protagonista activo durante el viaje autobiográfico, el que proporciona los estímulos, aclara las reglas del juego y produce la obra. 8. Narrar futuros. El uso del método autobiográfico surge de la necesidad de desarrollar oportunidades educativas para ir más allá de los barrotes, más allá de los obstáculos para el cambio. Este método se sitúa en una zona de incomodidad vista como un momento de vacío, de carencia, de coacción, pero también como una oportunidad de cambio, la única forma de hacer una pausa. Y 9. Ciudadanía fronteriza. Es la investigación del fin de la pena, ese momento específico de la detención que aún no ha sido suficientemente explorado y que se encuentra entre el interior y el exterior. El camino que pretendemos desandar con los presos que se acercan a su liberación es un trabajo de orientación que les ayudará a rediseñar su futuro próximo, explorando el mito del exterior y la soledad que a menudo les acompaña en este momento de paso. El cuento que escribimos en este proyecto Tras los barrotes sueña con transformar las instituciones penitenciarias en instituciones pedagógicas, capaces de hospedar las artes y las culturas para construir entre barrotes una ciudadanía fronteriza que permita inventar una comunidad de palabras. Hola a todo el mundo, mi nombre es Salvador Oriola y junto con mis compañeros Chus Agusténs, Elia López Casá y Nuria Pérez Escoda vamos a presentarles la comunicación Educación Emocional y Música, una propuesta didáctica en el grado de Maestros de Educación Primaria. Nosotros 4 somos profesores de la Universidad de Barcelona de distintos departamentos y también miembros integrantes del GROP, del Grupo de Investigación de Orientación Psicopedagógica especializado en educación emocional. El objetivo principal de la presente comunicación es dar a conocer un proyecto de innovación que estamos llevando a cabo desde la asignatura obligatoria de música en el grado de maestros de la Universidad de Barcelona, que consiste en trabajar algunos aspectos de la educación emocional a través de elementos musicales. A nivel de justificación, tenemos que pensar que estamos inmersos en un sistema educativo muy cambiante, que algunos autores definen con el acrónimo anglosajón de VUCA, formado por las iniciales de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es decir, vivimos en una sociedad muy cambiante, intercomunicada, hiperinformada y en la cual la educación se basará en dotar a los alumnos de herramientas para poder hacer frente a los diferentes escenarios que surjan en sus vidas. Por ello, la formación de los futuros docentes no estará basada tanto en adquirir contenidos, sino más en adquirir competencias y que éstas sean transversales, es decir, dotar a los futuros docentes de herramientas para que puedan ir aprendiendo a lo largo de toda su vida profesional y puedan hacer frente a los diferentes retos educativos que les vaya surgiendo a lo largo de toda su carrera. En este escenario existe una desconexión bastante significativa entre aquello que se aprende en la universidad y lo que requieren las escuelas actuales. Esto es percibido por los alumnos que cursan magisterio, sobre todo cuando realizan las prácticas en las escuelas, ya que denotan que muchas de las cosas que aprenden en la universidad no tienen una aplicación dentro de la escuela. De ahí que nosotros propongamos un proyecto de innovación que consiste en trabajar aspectos de educación emocional, ya que estos son los más demandados entre estos alumnos a nivel de gestión de aula, de resolución de conflictos, de expresión emocional. Todo esto trabajarlo a través de algunos elementos musicales. Así pues, los objetivos del proyecto de innovación consiste en interrelacionar la educación y la didáctica de la música con la educación emocional y, por otro lado, ofrecer a los futuros docentes competencias, recursos y actividades para que puedan trabajar la educación emocional a través de la música. Para alcanzar los objetivos propuestos, hemos diseñado el proyecto de innovación consistente
en el desarrollo de los 5 grandes bloques de competencias propuestas por el GROB a través de actividades musicales. Por ejemplo, si nos fijamos en la pantalla, vemos que de color verde están los 5 grandes bloques y en color naranja las diferentes actividades que podemos realizar para el desarrollo de estos 5 grandes bloques. A modo de ejemplo, por ejemplo, la conciencia emocional, que consiste en saber poner nombre a aquello que experimentamos, lo trabajamos a través de diferentes audiciones. Proponemos audiciones, los alumnos los escuchan y expresan aquello que sienten. A través de esta reflexión aprovechamos y explicamos qué son las emociones estéticas, que son todas aquellas emociones que se despiertan o intensifican gracias a una obra de arte, en nuestro caso una audición. Otro ejemplo es la regulación emocional. La regulación emocional consiste en hacer un buen uso de las emociones. Por ejemplo, cuando estamos nerviosos, ser capaces de tranquilizarnos. Para ello lo que proponemos es realizar como una especie de botiquín musical en la que cada alumno hace una playlist para poder hacer frente o poder cambiar emociones de tipo negativo a positivo. Por ejemplo, si estoy muy nervioso, ¿cómo poder relajarme? Escoger una canción que me ayude a relajarme, o al revés, si necesito motivarme, pues qué canciones me pueden motivar, y así poder hacer una playlist que sirva como botiquín musical, o también explicar cómo a través de la práctica musical, sea a través de la interpretación, del baile o del canto, cómo es una estrategia de distanciamiento temporal, de distracción. Mientras estoy haciendo este tipo de actividades, posiblemente me aísle de todos los problemas que tengo, y es una efectiva herramienta para la distracción y el distanciamiento temporal, muy utilizado en educación emocional. Otro tipo de competencias, pues las competencias más de tipo interpersonal, de cómo a través de la práctica colectiva desarrollamos la comunicación, tanto verbal como no verbal, la relación, la buena convivencia, el clima social, la responsabilidad. Pues todo esto de este tipo de actividades que realizamos a través de la música, hacemos que los alumnos tomen conciencia de su relación con la educación emocional, y de esta manera trabajar la educación emocional de una forma transversal, y que los alumnos tengan elementos, conozcan qué es la educación emocional y tengan recursos para poder aplicarlos el día de mañana en sus clases. Para la evaluación del proyecto de innovación hemos utilizado como instrumentos de recogida de datos la observación participante por parte de algunos profesores implicados, así como la realización de entrevistas semiestructuradas a algunos alumnos y profesores. Los datos obtenidos son muy positivos, ya que denotan una mejora significativa en el conocimiento y adquisición de competencias emocionales. Los alumnos saben qué es la educación emocional y las competencias que la integran. También una adquisición significativa de recursos y actividades musicales para el desarrollo de este tipo de competencias. Los alumnos no solo aprenden música, sino también cómo utilizar la música para el desarrollo de la educación emocional. Y otro aspecto importante es el aumento de la motivación y la mejora tanto en el clima de trabajo en las aulas de la universidad como en las calificaciones de los alumnos participantes. Después de la implementación del proyecto expuesto y a partir de los buenos resultados obtenidos, como conclusiones podemos decir que en el futuro será importante reformular las asignaturas universitarias del grado de maestro a partir de la reflexión y la transversalidad, y también será importante la incorporación de la educación emocional en este tipo de asignaturas, ya que la educación emocional se está erigiendo como la base fundamental para cualquier tipo de educación. Esperemos que les haya gustado nuestra presentación y gracias por su atención. En la pantalla pueden ver mi mail por si tienen cualquier duda o sugerencia. Un abrazo y hasta la próxima.
Egunon, Arratsaldeon. A continuación, Este Amenabar Iraola y Nera Amenabar Perurena presentamos la comunicación que lleva por título Percepción de los futuros docentes de educación infantil sobre la praxis educativa mediante la fotolicitación. Este es un trabajo colaborativo que se ha desarrollado con el alumnado de primer curso de educación infantil de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, en su campus de Guipúzcoa, en la asignatura Función Docente. Partimos este análisis con dos preguntas inductoras que animan a pensar en torno a las percepciones que tiene el alumnado que en un futuro no tan lejano será docente en educación infantil. Por una parte, partimos con estas preguntas a modo de hipótesis. ¿Cómo aprenden los alumnos que en el futuro serán docentes? ¿Cómo enseñamos? En el imaginario de la educación existe la premisa de ¿enseñamos como nos enseñaron? ¿Cómo influyen los docentes que han transitado en nuestras vidas? A modo de introducción, fijamos una serie de ideas clave con respecto a las concepciones de los futuros docentes. Estas están mediadas por las experiencias personales y sociales, pasadas y futuras, sus vivencias y sus subjetividades propias, pensamiento, ideología, además condicionadas por las experiencias previas educativas y por las prácticas de enseñanza-aprendizaje recibidas en el pasado, por los modos de hacer. Estos conforman un universo imaginario y marcan las prácticas futuras. Además, la formación inicial recibida es determinante, pues por medio de la misma reconstruyen el conocimiento práctico o la reflexión sobre su propia forma de actuar. Las concepciones se entienden como el conjunto de significados especiales que las personas otorgan a un fenómeno concreto. Las concepciones que los alumnos tienen sobre sus docentes, su práctica pedagógica y acción, permiten explicitar futuros marcos de referencia. Por medio de estos marcos, perciben, procesan, analizan y dan sentido y orientan futuras prácticas. La gestión de nuevos perfiles profesionales y académicos implica la creación de condiciones y dispositivos para aprender y enseñar de forma más compleja. Este trabajo se enmarca dentro del paradigma cualitativo-interpretativo. Es una investigación reflexiva sobre la práctica, donde predomina el esquema propuesto por Freire: reflexión, acción, reflexión. El eje central lo conforman los dibujos que crean por medio de la cual evocan las concepciones que prevalecen de su experiencia como alumnos y cómo observan la función docente que en el futuro desempeñarán. Partiendo de estos dibujos, se narra y cuenta por medio de los grupos focales esa experiencia. El docente siempre ha sido alumno en algún momento de su vida y durante su desempeño docente nunca dejará de ser alumno, pues necesita aprender. Es por ello que resulta necesario comprender sobre la base de qué concepciones se construye su imaginario. La fotolicitación y el grupo focal permiten acercarnos a la experiencia vivida de una forma muy nítida y profunda. Por medio de los grupos focales, el diálogo es horizontal y sincero. A través del análisis de los dibujos realizados por los protagonistas de la sesión, se fomenta la reflexión sobre el contenido. Estos versan sobre sus propios intereses de los autores, posibilitando el acceso a los pensamientos, creencias y valores de los participantes, a la vez que se pone en valor su punto de vista en un espacio participativo. Los dibujos son dispositivos que permiten el intercambio de ideas a partir de una pregunta guía. ¿Cómo imagino yo a un docente de educación infantil? A continuación, mostramos 5 de las imágenes o de los dibujos obtenidos por el grupo de alumnos y alumnas. En el primero, vemos a un dibujo de un grupo de alumnos que explican. Se llama Maite, tiene 43 años y es mujer. Vive en Donostia, le gusta el senderismo y su mayor afición consiste en tocar el txistu. Estuvo en Finlandia y allí se sacó un máster de inglés. Tiene plaza fija en la Ikastola. Le gusta trabajar en la metodología Montessori. Es muy dulce
y cercana. En este segundo dibujo, el grupo de alumnos comenta: es una profesora muy cercana y generosa, por eso hemos decidido dibujar unas manos más grandes, pues en euskera, esku significa mano. Tiene 30 años y es euskaldún. De la misma manera da mucha importancia a la lectura y siempre lleva encima un libro. Los pasos representan el recorrido académico realizado para llegar a ser docente. Por último, la inclusividad. Alumnos de diversa procedencia y condición le acompañan. Por último, en el tercer dibujo vemos unos alumnas que señalan, en el dibujo se observa un elefante, se llama Marijose. Cada semana un alumno se lo lleva a casa, lo cuidan y todas las rutinas que hacen con ella se registran mediante fotos que se trabajan en el aula. Es una persona muy tranquila y cercana. En el cuarto dibujo vemos a Carmele. Los alumnos dicen: Carmele es una profesora muy trabajadora, que está destinada a una escuela situada en un entorno rural, lo cual impregna toda su práctica. Su inicio formativo se sitúa en la educación no formal y de ahí da el salto a la formal. Le interesa mucho el movimiento libre y las metodologías activas. Da mucha importancia al color y a la claridad de los espacios. Y por último, el quinto dibujo seleccionado, dicen: no le hemos dibujado cabeza, ni le hemos puesto un nombre, ni lugar de trabajo. Es una persona joven, curtida en el ámbito social, feminismo, LGTBI, antirracismo, ecología. Una persona activa, cuida las relaciones con la comunidad, da importancia al aprendizaje continuo, se forma continuamente, según sus necesidades, con esta perspectiva social de cambiar e invertir en el orden social impuesto. Por tanto, concluimos que la reflexión sobre la práctica, tanto personal como del aprendizaje, mientras es estudiante, es importante para redefinir y adecuar la formación del futuro docente. La reflexión consolida su identidad como maestro o maestra. Mediante ella nutren una identidad docente y profesional de aspectos socioculturales e ideológicos que identifican en otras personas como modelos a seguir en base a afinidades. Además, la tarea docente exige cuestionar saberes existentes hiperconcebidos y capacitarse cada vez más para los retos y cambios. Y por último, la reflexión sobre la acción permite abordar desde la complejidad los retos educativos del futuro. Y los dibujos, como constructos personales y subjetivos, ayudan a comprender, analizar la realidad desde nuevas miradas. Hau izan da guztia, esto es todo, eskerrik asko, muchas gracias. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Irati Becerril y junto con Gorka Román os presentaremos la investigación que hemos llevado a cabo sobre la percepción que tiene la sociedad sobre la inclusión lingüística y etnocultural del alumnado inmigrante en los centros escolares de la Comunidad Autónoma del País Vasco. ¿Por qué inclusión? Bueno, pues junto con la globalización, las conexiones y relaciones entre las personas han aumentado. Todo esto ha influido no solo al ámbito de carácter tecnológico o económico, sino también al movimiento migratorio de las personas. Dichos movimientos han hecho que las sociedades del mundo enriquezcan en diversidad, incluida la nuestra, claro. La inclusión de todas las personas en una misma sociedad supone un reto, sobre todo en aquellos contextos multilingües como ocurre en el País Vasco, donde una de las lenguas oficiales es minoritaria en el contexto nacional. Asimismo, debemos añadir que el reflejo de dicha situación se ve tanto en las aulas o en los colegios vascos. Es por ello que hemos decidido realizar la investigación para, por un lado, saber qué es lo que opina la sociedad sobre la inclusión lingüística del alumnado inmigrante y, por otro lado, también saber cuál es la percepción de la gente sobre la inclusión etnocultural de este mismo colectivo.
En cuanto al diseño experimental, para llevar a cabo dicho análisis, realizamos una encuesta de 10 ítems de tipo Likert, siendo 4 de ellas relacionadas con la inclusión etnocultural y las otras 6 con la inclusión lingüística. Además, añadimos 3 preguntas abiertas relacionadas con la inclusión lingüística. Dicho cuestionario lo distribuimos de manera electrónica y fue respondido por 383 personas, cuyas respuestas posteriormente fueron analizadas en función del sexo, edad, lugar de procedencia, nivel educativo, situación laboral y lengua materna. Por otro lado, para analizar todos los resultados obtenidos, utilizamos 2 programas diferentes. Para el análisis de los datos de carácter cuantitativo utilizamos el programa estadístico SPSS y para los datos mixtos utilizamos el software Iramutec. Si analizamos los datos recibidos, se debe mencionar que no encontramos diferencias significativas respecto al sexo de los participantes, aunque es interesante mencionar que la mayoría de los encuestados fueron mujeres, siendo 3/4 partes del total. Por el contrario, donde sí encontramos mayores diferencias significativas fue en el nivel educativo, en la edad y en la situación laboral de los participantes. Puesto que los ejes principales de la investigación era, por un lado, analizar la inclusión etnocultural y, por otro lado, la inclusión lingüística del alumnado inmigrante, hemos puesto los resultados de la siguiente manera. Primero analizaremos la percepción que tiene la sociedad sobre la inclusión etnocultural del alumnado inmigrante y, por otro lado, sobre la inclusión lingüística. Pues para comenzar, si analizamos cómo se percibe la inclusión etnocultural del alumnado inmigrante según el nivel de estudios, podemos observar que en general todos los grupos, independientemente de su nivel educativo, presentan una actitud positiva, puesto que la mayoría cree que el alumnado inmigrante es capaz de desarrollar hábitos de tolerancia, integrarse en grupos de autóctonos, etc. Sin embargo, se debe destacar que generalmente son los participantes con estudios primarios quienes muestran una actitud más optimista y segura frente a las personas con estudios universitarios y secundarios. Si analizamos las respuestas según la edad, podemos observar que, al igual que en las gráficas anteriores, las opiniones son muy positivas. Asimismo, se deben destacar que son las personas más jóvenes quienes muestran esa actitud positiva y de manera más clara. También debemos mencionar que, al contrario de los jóvenes, son las personas mayores quienes muestran algo más de oposición o no expresan tanto optimismo hacia el alumnado inmigrante. Bueno, pues al igual que en las 2 diapositivas anteriores, si analizamos las respuestas dependiendo de la situación laboral, se debe mencionar que generalmente todos muestran una actitud bastante positiva. Sí que es cierto que son los estudiantes quienes muestran mayor comportamiento positivo hacia el alumnado inmigrante, puesto que tienen los porcentajes más altos en respuestas positivas. Y son el grupo de trabajadores quienes, por un lado, no tienen sus respuestas tan claras y, por otro lado, quienes pueden mostrar algo más de oposición, como podemos ver en esta gráfica. Dejando a un lado la inclusión etnocultural, si analizamos las opiniones respecto a la inclusión lingüística, podemos ver que, independientemente del nivel de estudios o educativo, la gente tiene una opinión bastante positiva hacia el alumnado inmigrante y ve que este colectivo no afecta para nada negativamente al euskera, lo cual es un punto a favor hacia ellos. Sin embargo, también se cree que este colectivo debe aprender euskera,
como podemos ver aquí. Además de esto, como hemos mencionado en la inclusión etnocultural, son las personas o los estudiantes o las personas con estudios primarios quienes muestran una actitud más positiva, seguidos por las personas con estudios universitarios y posteriormente con estudios secundarios. Finalmente, se debe añadir que son las personas universitarias quienes creen que cuantos más alumnos extranjeros, menor se habla euskera, lo cual es un dato que nos ha llamado bastante la atención. Al igual que en la diapositiva anterior, ciertos grupos muestran una actitud más positiva hacia el alumnado inmigrante. Es cierto que en general todos muestran una actitud bastante positiva, pero son las personas más jóvenes, al igual que en la inclusión etnocultural, quienes muestran una actitud bastante más optimista y positiva. Mientras que son las personas más mayores quienes no tienen su opinión tan clara y muestran algo más de oposición hacia el colectivo. Asimismo, debemos añadir que al analizar si el alumnado inmigrante consigue hablar correctamente en euskera, son las personas adultas y mayores quienes no lo tienen tan claro como los jóvenes. En cuanto a la situación laboral de los encuestados, no se pueden encontrar diferencias significativas en comparación con las diapositivas anteriores. Como se puede ver, son los estudiantes claramente quienes tienen una opinión bastante más positiva frente al grupo de trabajadores. Para finalizar, podemos llegar a la conclusión de que los resultados obtenidos nos pueden mostrar muchos datos interesantes. La conclusión principal que hemos podido ver a través de los datos obtenidos es que la sociedad generalmente expresa una opinión o un comportamiento favorable hacia el alumnado inmigrante, tanto si analizamos la inclusión etnocultural como etnolingüística. Entre los grupos analizados podemos observar que son principalmente las personas jóvenes, las personas con estudios primarios y los estudiantes quienes muestran una actitud más positiva y favorable hacia el alumnado inmigrante. Sin embargo, son las personas mayores y el grupo de trabajadores quienes muestran algo más de oposición o su opinión no es tan clara como la del grupo de los más jóvenes. También hemos podido observar que la sociedad expresa una preocupación hacia el euskera y a que el alumnado inmigrante aprenda y utilice nuestra lengua tan preciada. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y esperamos que os haya gustado. Egun on guztioi, aurkeztuko dudan lan hau, irakasle funtzioa eta esperientzia bat haurreskuntzako irakasleen hasierako prestakuntzan izenburua duen grala da. Esperientzia pedagogiko berritzaile baten ikerketa egiten duena, haurtzaroan izan ditudan bizipen pertsonaletatik sortu dena eta esperientzia gogor goiztiarrei ikusgarritasuna ematea helburua duena. Aurkezpenak hurrengo egitura hau izango du: marko teorikoa, helburuak, metodoa, emaitzak eta eztabaida eta ondorioak. Hasteko, ACE kontzeptua argitzea beharrezkoa da. Adversive Childhood Experience, hau da ACE, haurtzaroan gertatzen diren esperientzia gogor goiztiarrak dira. Haurraren osasunean eta ongizatean eragin negatiboak eta iraunkorrak dituztenak. Taulan ikus daiteken moduan, ACE 3 kategorietan sailkatzen dira: abusua, abandonua eta etxean ematearen disfuntzioak, eta kategoria bakoitzak hainbat azpikategoria ditu. ACE kontzeptuaz gain, atxikimendua zer den azaltzea garrantzitsua da. Atxikimendua haurra eta bere guraso edo zaintzaleen arteko interakzioari esker garatzen den lotura afektibo eta emozionala da, elkarrekin egoteko beharra sorrarazten duena eta helburu gisa segurtasuna eta hurbiltasuna bilatzea duena. Honen harira, hainbat ikerketetan ondorioztatu den moduan,
haur batek esperientzia gogor goiztiarrak pairatu izanak, maila kognitibo, emozional, linguistiko eta sozialaren garapen egokia eta txikimendu segurua garatzeko aukera baldintzatuko du. Ikerketa askoren ondoren, esperientzia gogor goiztiarrak bizi dituzten haurrek aurkezten dituzten zailtasunen ondorioz, legez, eskolan arreta berezia jasotzeko aukera izan behar dutela ondorioztatu da. Horrekin batera, eskolaren erantzunkizuna adingabeak babesteko eragile gisa jardutea da. Hala ere, erantzunteko ezintasunagatik edo jarraitu beharreko urratsei buruzko ezagutza faltagatik, eginkizun hori ez da ikastetxe guztien aldetik betetzen. Horren harira, haurren portaera desegokiak definitzeko, jokabide disruptibo terminoa erabiltzeko joera dago, jokabide horien jatorria esan den kontuan izan gabe. Felitik egindako ikerketan, jokabide disruptiboak haurtzaroan izandako esperientzia traumatikoekin harremana dutela adierazten da. Jokabide askoren jatorria haurtzaroan bizitako familia desegonkortasunean egonik. Aurretik aipatutakoa aintzat hartzen badugu, erronka ugari planteatzen dira irakasleen prestakuntzari dagokionez. Alde batetik, irakasleen prestakuntza zentroek berrikuntza pedagogikoko mugimenduekin harremanak ezarri beharko lituzkete. Irakasleen prestakuntzan, berrikuntzan eta eguneratzean interesa duten talde, elkarte eta erakundeekin lankidetza jardunez eta aldi berean irakaskuntza formalaren eta ez-formalen arteko harremana erraztuz. Bestetik, hainbat ikerketetan, irakasleek gaur egungo ikasleek dituzten beharrei erantzuna emateko beharrezkoa den formakuntza jasoz dutela aipatzen dute. Ondorioz, egiten dutenarekin ez dira seguru sentitzen eta ez dituzte baliabide eta estrategia nahikorik errealitateari aurre egiteko. Hortaz, etorkizuneko irakaslegoak EIS gaiarekiko formakuntza jaso beharko luke, egoera hauen aurrean esku hartze egokia egiteko eta aurrengan dituen ondorioak ezagutu eta ulertu ahal izateko. Ikerketa parte hartzaile honen bitartez lortu nahi diren helburuak honako hauek dira. Lehenengoa, irakasleen hasierako prestakuntzan irakasle funtzioa eta esperientzia gogor goiztiarrak lantzeko proposamen pedagogiko bat diseinatzea eta implementatzea. Eta bigarrena, proposamen pedagogikoaren implementazioaren ebaluak eta egitea, ikerketa parte hartzailea eta hezitzailea erabiliz. Aurretik aipatu dudan bezala, azterlan honek proposamen pedagogiko baten diseinua, implementazioa eta horren ebaluazioa egiten du. Eta irakasleen hasierako formakuntzan esperientzia gogor goiztiarrei ikusgarritasuna eman eta irakaslearen funtzioak landu eta aztertu nahi ditu. Horretarako, ikerketa kualitatiboa egitea erabaki da, metodo induktiboa erabiliz, modu horretan pertsona guztien ahotsak eta ikuspegiak kontuan hartuz eta esperientzietatik eta errealitatea ikusteko moduetatik ikasiz. Gainera, ikerketa parte hartzaile eta hezitzailea aurrera eramatea erabaki da. Parte hartzaileek gertaerei eta jokabidei ematen dieten esanahia, egoerak nola interpretatzen dituzten eta egoera horiei buruz dituzten ikuspegi pertsonalak aurkituz eta identifikatuz. Informazioa eskuratzeko metodologia kualitatiboaren 3 ikerketa tresna erabili dira: behaiak eta parte hartzailea, galdetegiak eta elkarrizketa. Testuinguruari dagokionez, ikerketa Vitoria-Gasteizko Hezkuntza eta Kirol Fakultatean gauzatu da 2020-2021 ikasturteko hezkuntzako graduko lehenengo mailako 2 taldeetan. Ikerketaren bidez lortu nahi diren helburuak aintzat hartuz, proposamen pedagogikoa irakasle funtzio irakasgaian aurrera eraman da. Parte hartu duten pertsonei erreparatuz, alde batetik haurreskuntzako ikasleak ditugu, 17-24 urte bitarteko 110 neska mutil. Eta bestetik irakasle funtzio irakasgaiaren irakaslea eta gral honen zuzendaria, eta haurreskuntzako 4. mailako gralaren autoreak parte hartu dugu. Gainera, haurtzaroan esperientzia gogor goiztiarrak bizi dituen pertsona bat, eta harreratzean bere hezitzailea izandako gizarte hezkuntza eta hezkuntza formaleko profesional bat parte hartu dute. Taulan ikus daiteken moduan, ikerketa faseak eta estrategiak 5 izan dira. Lehenengo fasean, teknografien aurkezpenen behaketa egin da. Irakasle funtzioa irakasgaian, ikasleen aldetik aurrera eraman diren teknografien aurkezpenetan esperientzia gogor goiztiarrak agertzekotan, hauek identifikatuz. Bigarren fasean, eizgaiari buruz irakasle gaien aurrezagutza eta aurreritziak ezagutzeko galdetegia aurrera eraman da. Hirugarrenik, esperientzia gogor goiztiarren hezkuntza formaleko akonpainamendutik irakasle funtziora fasea dugu. Non haurtzaroan ezbehar goiztiarra jaso zuen pertsona baten eta harreratze bizitzan hezitzailea izan zenaren arteko elkarrizketa aurrera eraman da. Laugarren fasea, eiz ulertzen praktikatik teoriara bezala izendatzen da, non gizarte hezitzaile eta eskola orientatzaile gisa ibilbide luzea egin duen aditu pedagogoaren azalpe teorikoa aurrera eraman da, eiz terminoaren inguruko kontzeptuak eta argibideak emanez. Azkenik, 5. fasean, esperientzia pedagogikoan parte hartu duten parte hartzaileen iritzi eta ikuspuntuak ezagutzeko balio izan duen galdetegia pasatu da.
Informazioa aztertzeko prozedurari erreparatuz, esperientzia pedagogikoaren prozesuan lorturiko informazioa sailkatu eta antolatzeko asmoz, kategorizazio sistema bat erabiltzea erabaki da. Kategoria eta azpikategoria ezberdinetan antolatu dena eta marko teorikoa zein helburuekin bat datorrena. Emaitzen atala bi azpiataletan antolatzen da alde batetik harroritziak eta pertzepzioak eiz inguruan eta bestetik eiz laguntzeko estrategia pedagogikoak. Lehenengo atalari dagokionez, esan beharra dago hezkuntza graduk ikasleen artean esperientzia gogor goiztiar desberdinak pairatu direla, eta hauek haien bizitzan ondorio negatiboak eragin dituztela. Gainera, eiz bizi dituzten ikasleak edozein gelan daudela eta hauek kontuan hartzen ez direla errealitate bat da, eta gora horiei aurre egiteko ez da formakuntzari jasotzen. Eskolan ikasle horiek bizi dituzten egoera kontuan hartzen ez direnez, hauen errealitatea aztertu beharrean dituzten jokabide disruptiboetan jartzen da arreta, eta horren ondorioz jokabidearen atzean dagoena ez da kontuan hartzen. Hau horrela, arauek epaituak izaten dira eta askotan bidegabeko ondorioa jasaten dituzte. Bigarren atalarekin hasteko, adituak dioen moduan beharrezkoa da txikimenduaren garrantziari erreferentzia egitea. Haur batek behar bezala garatu ahal izateko, bere ardurapean dauden pertsonek bere behar fisiko, emozional eta kognitiboak asetu behar dituzte. Hau horrela ez bada, ez du atxikimendu segurua garatuko, eta horrek atxikimendu gora berak izatea eragingo du. Horrez gain, eiz, ezagutzen ez den gai bat dela eta eskutuan dagoen errealitatea dela egiaztatu da. Izan ere, etorkizuneko irakasleek horren inguruko informazioari jasoz dutela adierazi dute. Gainera, ezjakintasun horretatik, gaizki jarduteko joera dagoela aipatu beharra dago. Haur zein lehen hezkuntzako graduan jasotzen den formakuntza, eiz bizi dituzten ikasleekin lan egiteko bideratuta ez dagoelako. Aldiz gizarte hezkuntzako graduan bai. Emaitza kontuan hartuz, honako eztabaida eta ondorio hauek azaleratu dira. Hasteko, eskolaren aldatik begirada aldaketa bat beharrezkoa da. Ikasleek dituzten jokabide disruptiboetatik haratego joateko eta hauen zergaitia eta bizi duten errealitatea aztertu eta ulertzeko. Honen harira, ikasle horiek haien familia referente gisa dutela ez da ahaztu behar, eta horretarako enpatiaz jokatzea ezinbestekoa izango da, modu horretan epaiketak ekiditeko eta benetako errealitatea zein den jakiteko. Jarraitzeko, azpimarratzekoa da eskolak ez dituela eiz ikasleek behar dituzten laguntzak ematen, eta hori, haur hauek diagnostikorik ez dutelako gertatzen da. Izan ere, adingabe horiek izaten duten atxikimendu gorabehera ez da patologiatzat hartzen. Hortaz, esperientzia gogor goiztiarrak ikasleengan eragiten dituzten ondorioak ez dira hezkuntza premia berezitzat hartzen, hala ere, halakotzat hartu beharko lirateke. Gainera, eskolak toki seguru eta atsegin gisa jardun behar du. Eiz bizi dituzten haurrak hezkuntza komunitatearen parte direla senti daitezen, bakoitzaren egoera pertsonala baloratu eta behar duten laguntza jaso dezaten. Amaitzeko, etorkizuneko irakasleek eiz pairatzen dituzten ikaslei lagundu ahal izateko eta gaiarekiko sentsibilizazioa izan dezaten, premiazkoa da gaiaren inguruko formakuntza jasotzea. Gelan sor daitezken egoerei aurre egiteko, baliabide eta estrategiak izateko eta aldi berean esperientzia gogor goiztiarrak behar duten ikusgarritasuna, zein hauek duten garrantzia helarazteko. Eskerrik asko zuen arretagatik. Buenos días a todos y todas. Somos Alejandro Martínez Pérez y Rebeca Zabaleta González del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Burgos y vamos a presentar nuestra comunicación Aplicación de metodologías activas en la formación profesional para el empleo dentro del Congreso Internacional Bimodal en Inclusión Social y Educativa. Nuestra propuesta se enmarca dentro de la formación para el empleo. La FP en España ha sufrido diferentes modificaciones a lo largo de la historia reciente. Una de las más importantes en el año 2002, con la publicación de la Ley Orgánica de Cualificaciones y Formación Profesional, que subdivide a la FP en dos sistemas. El sistema de formación profesional inicial o reglado, enmarcado dentro del ámbito educativo, y el sistema de formación profesional para el empleo, incluido en el ámbito laboral. La FP inicial o reglada incluye la FP básica, FP de grado medio y FP de grado superior, mientras que la FP para el empleo incluye la formación de las empresas para sus trabajadores, la formación de las que ofertan las administraciones para los trabajadores empleados en situación de desempleo y otras iniciativas formativas. Además, la FP en España se dota de una serie de mecanismos dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
Dos de los más importantes son el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Catálogo Modular de Formación Profesional, que incorpora los diferentes módulos de formación asociados a las unidades de competencia. Cabe apuntar la modificación en marzo de 2022 de la Ley de FP, con la publicación de la Ley Orgánica 3/2022 de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que incluye modificaciones en la estructura de la FP. Una de las más importantes es que la recoge como un sistema único, más flexible y con carácter dual. Nuestra propuesta se realiza mediante las denominadas metodologías activas, donde el alumnado se sitúa en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y adopta un papel activo y participativo. En concreto, se opta por la metodología del aprendizaje basado en proyectos. En esta metodología partiremos de una serie de preguntas concretas que se realizan al alumnado a las que deberá dar respuesta mediante la construcción o elaboración de un proyecto. Además, acorde al planteamiento del proyecto y a los contenidos a trabajar, las tecnologías de la información y de la comunicación cobran un papel relevante en nuestra propuesta. Dentro del aprendizaje basado en proyectos, las TIC se pueden emplear como un método de apoyo al trabajo colaborativo de los miembros, como soporte al seguimiento o apoyo y tutoría por parte del docente y también como apoyo a la evaluación de los estudiantes. Las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan a fomentar, por tanto, ese aprendizaje activo y a realizar una formación alineada con el mundo laboral y los requisitos actuales en el ámbito del empleo. Así, los objetivos que nos planteamos con esta comunicación son describir una propuesta de intervención basada en la metodología de aprendizaje basado en proyectos para un curso de formación profesional para el empleo y exponer los resultados obtenidos con la intervención. La propuesta que presentamos se denomina Proyecto Medios y Recursos Didácticos, Gráficos y Multimedia y se realiza durante el año 2020 en una entidad sin ánimo de lucro, con un grupo de 13 alumnos y alumnas desempleados de la provincia de Burgos. Se realiza dentro del módulo MF 1443/3 selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo, con una duración de 90 horas, y que pertenece al certificado de profesionalidad Docencia de la Formación para el Empleo, de la familia de Servicios Socioculturales y a la comunidad. Los contenidos a trabajar dentro de este módulo formativo son los que quedan recogidos en el Real Decreto 1096/2011, que se exponen en la diapositiva. Diseño y elaboración de material didáctico impreso, planificación y utilización de medios y recursos gráficos, diseño y elaboración de materiales y presentaciones multimedia, utilización de la web como recurso didáctico, utilización de la pizarra digital interactiva y entorno virtual de aprendizaje. Nuestro proyecto se lleva a cabo mediante grupos de trabajo pequeño. En concreto, se realizan 3 grupos de entre 4 y 5 miembros y se organiza en torno a una sesión de inicio y 6 prácticas progresivas que culminan con la realización y presentación de una página web, el producto donde se plasma el trabajo realizado. En la sesión de inicio se presenta la metodología de aprendizaje basado en proyectos, se presenta el proyecto en sí y las preguntas a las que se debe responder. Además, se elaboran los grupos y se distribuyen los roles. La primera sesión recoge la extracción de ideas claves mediante la lectura individual y la puesta en común de una serie de documentación aportada por el profesorado. En la segunda sesión se realiza un mural. Cada grupo, partiendo de un esquema previo, elabora el mural que recoja los principales recursos gráficos y multimedias. Puede elaborar el material propio o realizar una búsqueda de material impreso. En la tercera sesión, denominada la web como recurso didáctico, cada uno de los grupos deberá buscar información acerca de los recursos gráficos y multimedia para incluir en su posterior página web. El docente facilita acceso a las principales bases de datos, bancos de imágenes gratuitas y otras opciones, así como criterios para la selección del material multimedia. En la cuarta sesión, cada uno de los grupos debe elaborar material gráfico multimedia para su página web, en base a los recursos facilitados por el profesor, presentaciones online, infografía, juegos online, vídeos, etc. La quinta sesión se comienza a elaborar la página web, utilizando para ello la herramienta de Google, denominada Google Sites, donde se incluirá la documentación recogida de terceros, citada de manera correcta, y aquella que ha sido elaborada por los propios grupos. En la sexta sesión se prepara la exposición del proyecto. Cada grupo preparará una exposición de aproximadamente 15 minutos de duración para presentar los proyectos y también los materiales para utilizar en la misma. Y la séptima sesión recoge la exposición de los proyectos y la evaluación de los mismos.
Nuestra propuesta incluye diferentes medios y modelos para la evaluación. En primer lugar, se propone una heteroevaluación por parte del profesor atendiendo a las capacidades y criterios de evaluación descritos en el Real Decreto 1096/2011 del certificado de profesionalidad en el que se incluye el módulo. Este es un requisito obligatorio para las evaluaciones en los certificados de profesionalidad. En concreto, mediante las actividades 1, 2 y 3 se trabaja la capacidad número 1, seleccionar y adaptar o elaborar materiales gráficos en diferentes tipos de soporte para el desarrollo de los contenidos, atendiendo a criterios técnicos y didácticos. Mediante las actividades 4 y 5 se trabaja principalmente la capacidad número 3, seleccionar, adaptar y elaborar material audiovisual y multimedia para el desarrollo de los contenidos, atendiendo a criterios técnicos y didácticos. Y mediante las actividades 6 y 7, que incluyen la exposición, se trabajan también las capacidades ya mencionadas 1 y 3, así como la capacidad número 2, utilizar medios y recursos gráficos atendiendo a criterios metodológicos y de eficiencia, y la capacidad número 4, utilizar medios y recursos audiovisuales y multimedias atendiendo a la modalidad de impartición de la formación, criterios metodológicos y eficiencia. Asimismo, nuestra propuesta incluye una coevaluación y una autoevaluación por parte del alumnado, que se realizan mediante un formulario Google Forms facilitado por el docente. Y por último, incluye la evaluación mediante la observación por parte del docente de una serie de criterios, como la participación en el grupo de trabajo, la implicación del alumnado, etc. Como resultado de la aplicación de esta propuesta de aprendizaje basado en proyectos, obtuvimos 3 páginas web que recopilaban elementos gráficos y multimedia realizados durante las actividades formativas. En todas las páginas web se incluían actividades multimedia de diverso tipo, como presentaciones, infografías, vídeos de elaboración propios con herramientas gratuitas y juegos online creados por los grupos. Asimismo, la satisfacción del alumnado con el carácter práctico del proyecto fue elevada y también con las herramientas que se utilizaron. Se fomentó el trabajo en equipo y la implicación de los alumnos y alumnas del curso fue elevada. Como dificultades únicamente encontramos algunas en la utilización de determinadas herramientas TIC debido a una falta de desarrollo de la competencia digital. Como conclusiones, queremos plantear cómo la docencia requiere de cambios que respondan a las necesidades actuales de la sociedad. La metodología del aprendizaje basado en proyectos permite el cuestionamiento de la información, la lectura crítica, el pensamiento lógico y el comportamiento ético, entre otros. Además, la implementación de las TIC potencia y enriquece la enseñanza. Por tanto, las metodologías activas nos permiten alinear la formación para el empleo con las demandas del mundo laboral. Por último, queremos agradeceros la atención a la comunicación presentada y ponemos a vuestra disposición el correo electrónico para cualquier consulta o consideración sobre la misma. Muchas gracias y un saludo. Hola a todos, somos Ander Durán y John Sierra de la Universidad del País Vasco y hoy os venimos a hablar del análisis de la relación entre la innovación y la satisfacción en los estudios universitarios. Para ello empezaremos con el contexto, tras esto daremos una explicación de cómo hemos llevado el proceso adelante, los resultados obtenidos hasta ahora y las conclusiones en base a estos resultados obtenidos. El análisis que vamos a presentar viene justificado con el contexto actual en el ámbito educativo. Podemos ver cómo hay una cantidad de reformas educativas constantes con el objetivo de aumentar la cantidad de estudiantes que acaban sus carreras. Por desgracia, esto no puede que no esté siendo del todo funcional en el caso de las ingenierías, ya que son de las carreras con las tasas de abandono más altas. Esto puede deberse a que las carreras se consideran frustrantes por la mayor parte de los alumnos. Y esto está llevando a una realidad en la cual no hay suficientes ingenieros especializados para desarrollar en el ámbito laboral. Además, que consideramos que las carreras pueden estar siendo frustrantes por la falta de innovación en estas. Esta investigación se ha llevado adelante en 4 fases. La primera fase ha sido la recopilación de datos, en la cual se ha creado una encuesta online. En esta encuesta online se han tratado distintos aspectos como los recursos utilizados en las carreras, la evaluación en estas, la relación del alumno con el profesorado, el tema del COVID-19 y muchos otros temas. Esta encuesta se ha creado a través de la plataforma Google Forms y se ha difundido por WhatsApp.
La encuesta ha ido dirigida a estudiantes de la UPV, EHU y la Universidad de Deusto, nacidos entre el año 1994 y el 2004. En una segunda fase se ha hecho un análisis de datos obtenidos mediante las encuestas, en la cual se ha hecho una observación de los datos obtenidos, de la cantidad de los datos obtenidos, de la vericidad de estas y se ha hecho una selección de datos. En una tercera fase se ha hecho la identificación de factores de satisfacción, como por ejemplo la calidad de los materiales, la relación con el profesorado, el tiempo libre disponible y etc. Además, en una cuarta fase se ha hecho una comparativa entre las respuestas para ver las distintas valoraciones de cada carrera. En cuanto a los resultados de la encuesta, los datos más significativos en cuanto a las ingenierías han sido en mecánica, electrónica e informática. En tema de ciencias sociales y jurídicas tendríamos magisterio, educación social, trabajo social y audiovisuales. Y por parte de sanitario, sobre todo han sido respuestas de medicina. Una de las preguntas de la encuesta se centraba en analizar el tiempo libre que dispone la gente tras entrar en las carreras. Aquí hemos podido concluir que la mayor parte de la gente que entra en una carrera tiene que sacrificar una gran parte de ese tiempo. Mayormente lo primero que dejan a un lado son los hobbies. Después sería la salud mental y finalmente la actividad física. La actividad física es una de las cosas que la gente más respeta en su tiempo libre. Otra de las preguntas que hemos hecho es sobre la asignatura preferida, con el objetivo de ver qué es lo que más valora la gente en una buena asignatura. La mayor parte de los resultados han valorado muy positivamente el profesor, lo que implica que un buen profesor lleva a una buena asignatura. Sobre los materiales educativos no ha habido ni una valoración muy positiva ni muy negativa. Más o menos habría quedado como en tanto en la calidad como en la cantidad con valoraciones medias, lo cual indica que los materiales educativos no son malos, pero tampoco son buenos. Podríamos llegar a considerarlos pues mediocres o lo justo y suficiente para poder seguir adelante. Para entender el grado de satisfacción que hay en las carreras, es importante saber qué nivel de carácter vocacional ha habido en estas. Además, si ha habido planteamientos serios para abandonar estas carreras y, finalmente, la valoración que ponen los alumnos sobre sus carreras. En este caso podemos ver que la que tiene mayor carácter vocacional es el sanitario, mientras que el resto de carreras se mantienen a la par en un 80% aproximadamente. En cuanto al planteamiento serio de abandonar la carrera, a pesar de que la carrera de medicina pueda ser muy difícil, el planteamiento es muy bajo, probablemente porque esta gente ya se espera el grado de dificultad de su carrera. Por otro lado, a pesar de que la ingeniería tenga un carácter vocacional de un 80%, sus niveles de abandono o sus riesgos de abandono son los más altos. Y aunque pueda parecer contradictorio, luego las valoraciones de ingeniería han sido las más altas. En cuanto al COVID, podemos ver cómo la mayor parte de la gente no ha considerado correcta la forma de enseñanza que hubo durante la época de COVID y se sentían más a gusto en las enseñanzas habituales. Pero, a pesar de ello, han visto una oportunidad para poder innovar en la educación e implementar nuevas mejoras. A continuación, les mostramos las conclusiones en base a lo esperado, puesto que antes del análisis esperábamos que las respuestas nos conduciesen a estas conclusiones. La primera es que las carreras privadas tienen un menor índice de frustración debido a la innovación empleada en ellas. Además, el alumnado valora positivamente tanto la participación en clase como los materiales educativos impartidos. Además, creemos que las metodologías empleadas en el COVID-19 pueden ser interesantes en el futuro de la educación. Finalmente, como conclusiones, podemos ver cómo los mayores causantes de la insatisfacción dentro de las carreras son la dificultad y el poco tiempo libre que tienen los alumnos tras entrar en estas. También podemos ver cómo el alumnado de medicina asumen mucho mejor la dificultad de esta y entienden el sacrificio que tienen que hacer de tiempo libre. Por otro lado, podemos ver cómo el COVID presentó un contexto de innovación educativa que, aunque la realidad que hubo no fue agradable para el alumnado, sí que presentó ideas interesantes y positivas y el alumnado es consciente de ello. También podemos ver cómo las universidades privadas tienen mayor innovación que las públicas y que los materiales educativos podrían mejorarse ya que su valoración no es negativa ni positiva. En cuanto a las ingenierías, hemos visto cómo su grado de abandono es bastante alto
Y una de las posibles mejoras que se podría hacer para que esto se reduzca, no va a ser puede que sea reducir la dificultad, pero una forma de reducir la dificultad manteniendo la calidad educativa o incluso mejorándola, es decir, que el alumnado siga aprendiendo y siga saliendo preparado de las carreras, podría ser que estos materiales educativos se mejoren, que haya mayores cantidades de estos y que sean más comprensibles.